Buenas noches. Por favor, me confirman que me están escuchando. Buenas noches, Licen, ¿cómo están? Espero que estén bien. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a continuar con enfermería en pediatría o enfermería pediátrica en el desarrollo. Perdón, ya. Crecimiento y desarrollo. Como habíamos hablado en la anterior clase, cada rama de la enfermería se va determinando a una visión diferente con el objetivo siempre y principal de la atención de salud y de forma integral, ¿no? De forma completa, para poder nosotros dar una atención integral como tal, como su nombre lo dice, completa, ¿sí? Entonces, van encaminados a procesos dirigidos o específicos en la atención de un paciente en su desarrollo. Habíamos hablado que son pasos como tal para poder nosotros direccionar el cuidado específico. Cuando nosotros hemos hablado de la enfermería pediátrica, sabemos que estamos hablando de niños como tal en su proceso de desarrollo, que es un poco más complejo, que es un poco más eh, estratégico poder a veces incluso atenderlos. Pero ¿por qué conlleva todo eso? Porque cada etapa es un sinnúmero de situaciones. Recordemos que, como habíamos hablado en la anterior clase, el niño es una esponja y hasta una etapa determinada, el niño va a absorber todo lo bueno o lo malo, que va a determinar el accionar, sí, el consejo, el seguimiento que se le dé al desarrollo del niño, el cómo nosotros podemos interactuar ante todo lo que se está absorbiendo. Entonces, habíamos mencionado y habíamos dejado muy en claro que los controles de los niños, no solamente cuando un niño está enfermo, no nos olvidemos de eso. No tenemos que esperar a que un niño se nos enferme o cualquier persona que comience a tener sintomatologías, recién nosotros pensar en atenderlo. Tenemos que saber que al momento, a todo lo largo de la vida, y más aún en una etapa tan crucial como es la niñez y la adolescencia, tenemos que detectar de forma oportuna cualquier situación. ¿Y cómo lo hacemos esto? Mediante los controles. Entonces, no esperemos a una sintomatología para nosotros recién actuar y pensar que algo está pasando, ¿sí? Vamos a hablar entonces de cada etapa y de cada paso. Ejemplo, el crecimiento y el aumento de peso. Cuando en una etapa determinada nosotros sabemos que tiene que crecer tanto, que tiene que pesar tanto. Un ejemplo que se habla más adelante son los percentiles que se habla sobre el IMC. Ejemplo, cuando tenemos el recién nacido, nosotros sabemos que el recién nacido pesa, un ejemplo, 2,6 kilos, ¿sí? Presentación en microgramos o como sea que usted quiera. Si están visualizando las diapositivas, disculpen. Por favor, que alguien me confirme que sí se está visualizando las diapositivas. Sí, listen. Ya, Sí, muchas Licen. gracias. Muchas gracias, que me salió pausado. Ya. Cuando nosotros tenemos un niño recién nacido, como les decía, nace de 2,4. Al momento de nacer tiene ese peso, pero ¿por qué tiene ese peso? Por acumulación de líquido durante el embarazo como tal. Y es normal que en los primeros días, aproximadamente en unos 5 a 7 días, pierda hasta 10% de peso. Por eso en el posterior control a los 15 días empieza y uno dice, pero no ha subido, más bien ha bajado. Es normal porque está lleno de líquido, ¿sí? Posterior a eso no debe ni mantenerse ni bajarse, no debe de subir. Entonces, ¿a qué nos ayudan los controles? A nosotros poder evidenciar de que ese niño está ganando peso, de que ese niño está creciendo correctamente, de que ese niño va a tener una formación adecuada, para poder nosotros determinar que si viene un niño, un ejemplo, ya no estamos hablando de un recién nacido, un niño de 2 años y debe de medir 80 y algo, 90 y algo, pero solo está midiendo 60. O tenemos un niño de que debería medir 90, pero está midiendo 1 metro y algo. Podemos asociarlo a algún problema hormonal, podemos asociarlo a un problema en el caso de que esté creciendo muy alto. En el caso de que no esté creciendo, podemos asociarlo a un problema de enanismo, a algún problema como tal de baja estatura. Pero claro, si nosotros tenemos que los papás vienen y son de estatura baja, la mamá de 1,45 m y el papá de 1,60 m y no está con una talla, es porque
tiene una descendencia, pero hay un límite. No es que debería medir 60 y mide la mitad. Algo está pasando, ¿no? Un ejemplo como tal, ¿no? Claro que no va a medir eso, pero es un ejemplo. Entonces, se puede ir asociando a su herencia, pero también tenemos que evidenciar algo promedio. Como les digo, no es una exageración como tal. Habíamos mencionado una parte específica como el perímetro cefálico. ¿A qué nos ayuda esto cuando nosotros venimos del niño a un control y sabemos que las medidas antropométricas son peso, talla, perímetro cefal, perímetro braquial? ¿Por qué tomamos un perímetro cefálico? Hasta al menos dice la bibliografía que hasta el año 8 meses, perdón, hasta el año 10 meses o 18 meses es obligatorio como tal el cumplimiento. Hay algunos que dicen que hasta el año y medio, hay otros que dicen hasta los años 10 meses, como yo le digo, hay otros que dicen hasta los 2 años. Es obligatorio el control del perímetro cefálico. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a permitir que ese cráneo se esté expandiendo y creciendo de forma adecuada. Porque, ¿qué pasa cuando un perímetro cefálico es inferior a lo correcto? Quiere decir que ese cráneo no se está abriendo y desarrollando correctamente y por ende el cerebro tampoco se va a desarrollar porque sabemos que dentro del cráneo está el cerebro. Entonces, cuando tenemos este tipo de circunstancias, tenemos que apoyarnos con exámenes complementarios como tomografías, resonancias, etcétera, para poder nosotros evidenciar qué nos está pasando en ese niño. Porque lo que puede conllevar una microcefalia, que es un cerebro pequeño, una cantidad pequeña, perdón, una capacidad pequeña del crecimiento como tal en el lugar del cerebro, lo que nos va a llegar a hacer son retrasos, problemas motrices, de otro tipo de cosas. Ahora nos vamos al otro lado. Debería medir 38, 40, pero el niño tiene 45, 46. Algo nosotros evidenciamos, vamos a hacer un examen, como yo les digo, y vemos que hay hidrocefalia, que es la acumulación del líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneal. Está creciendo demasiado abundante y solo con un perímetro tan importante nosotros lo podemos detectar. Por eso que los controles nosotros no podemos dejar de hacerlos. Por eso no es que es a la ligera, solo hay que medir el cráneo, medirle hacia la pura. Es que hay que medirle, me olvidé, ponle lo mismo de la vez pasada. A veces el hecho de nosotros no realizar bien una actividad conlleva a la duda de que el profesional esté trabajando bien. Y más aún, si nosotros no estamos cumpliendo un proceso, lo que vamos a hacer es que el paciente sea el perjudicado, porque no le voy a detectar de manera inmediata un problema, o yo estoy haciendo algo mal y puede ir direccionado a una atención y a un tratamiento incorrecto. Entonces, todo esto, estos percentiles, estos perímetros antropométricos, nos ayudan a que nosotros podamos ver que ese paciente esté teniendo una buena salud o se esté por lo menos direccionando a una buena salud, una calidad de vida correcta, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la dentición, del crecimiento como tal de los dientes. ¿Qué pasa si yo tengo un niño que nace con dientes? Ustedes van a haber escuchado, han de haber tenido familia, algo. Son a veces descargas hormonales muy grandes durante el embarazo. O, ¿qué pasa que cuando yo tengo un niño de 1 año y no le ha crecido ningún diente? Algo está pasando. O tiene un problema maxilar, tiene un problema de encías o un problema hormonal también. Entonces ya a los 6 meses yo ya sé que ese niño debería por lo menos empezar a salir un diente, que los primeros que salen son los de abajo, posterior los de arriba y luego las muelas, etcétera, etcétera. Según el desarrollo como tal. No a todos nos sale igual, pero por lo general ese es el orden. ¿Qué pasa cuando no se cumple esto? O sea, cuando la etapa de desarrollo no se está dando bien, está afectando algo, algo está pasando. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos los tiempos como tal de cómo va a ir creciendo. Ahora, si nosotros no lo llevamos a una consulta, si nosotros no asociamos algo normal, como lo que vemos aquí, con algo anormal que tal vez esté sucediendo en el niño, claro, tiene 5 meses y ya tiene todos los dientes. Algo está pasando, una descarga hormonal fatal y muy fuerte. Igual cuando nosotros nos vamos a una adolescencia, nosotros ya sabemos que a partir de los 7, 8 años van a comenzarse a caer los dientes falsos que se denominan. Y a los 10 11 años ya vamos a tener nuestros dientes verdaderos. Pero ¿qué pasa si tenemos 11 12 13 14 y seguimos que se nos caigan los dientes?
Hay un desorden hormonal, hay un desorden de calcio, hay un desorden en la parte ósea, etcétera. Algún problema nosotros podemos diagnosticar siempre y cuando hagamos una atención. Pero yo no puedo coger y decir, claro, mi familiar tiene 14 años y se le siguen cayendo los dientes. Va a ser normal. Si yo no tengo una opinión profesional, si yo no tengo un examen de apoyo a veces para valorar qué está pasando, si yo no tengo una evidencia como tal de todo lo que yo estoy viendo en ese momento, yo tengo que ir asociando a algo, tengo que ir a buscar, tengo que saber qué está pasando, porque posteriormente puede ser un problema, ¿sí? Ya hablamos de las muelas, igual, la ossificación. Ustedes han escuchado que cuando son menores de 2 años, todos los niños son como gelatina. Sí, es verdad, no se han osificado completamente sus huesos. Hay muchas articulaciones, muchos huesos pequeños que todavía están en proceso de, pero, ¿qué pasa? Ejemplo, cuando se cierra la fontanela muy pronto es porque se ha osificado ese hueso que todavía debe ser cartilaginoso en un espacio muy pequeño e va a impedir de forma correcta una circulación para su desarrollo y ese cráneo se va a detener esa formación y esa amplitud correcta. ¿Qué pasa si yo ya tengo un niño de 2 años que todos sus huesos ya están osificados totalmente? Algo está pasando porque no debería estar al 100% osificado todavía. Todavía le falta una etapa D. ¿O qué pasa si yo tengo un niño de 5 años y todavía está cartilaginoso? Mucha situación. Yo le palpo y todavía la fontanela no se ha cerrado del todo. Está muy cartilaginosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo encuentro osificaciones que no son relacionados a una edad como la que estamos mencionando, algo puede estar pasando. Alguna complicación nos puede llevar, nos va a generar problemas. Nosotros sabemos que en cada etapa del desarrollo van sucediendo muchas cosas, como la que venimos hablando, que es la osificación. Si nosotros no mejoramos, por ejemplo, una buena postura, no mejoramos con el ejercicio, con las actividades, que no sean sedentarios, puede conllevar a problemas posturales, motrices, etcétera, como la que estamos viendo aquí. Si nosotros no le hacemos un control al paciente y vemos que las costillas falsas, que son las últimas de aquí, nunca existieron, no hay la protección para ese paciente a posterior, porque nosotros sabemos que la caja torácica nos ayuda a proteger los órganos internos. Pero ¿qué pasó? Ese paciente nunca se dieron cuenta y no ha tenido las costillas falsas. Pues existe un mayor riesgo de, o en algún momento se cayó, le dio un leve dolor, no le prestaron mucha atención, se le dio un medicamento y al momento de un dolor masivo o algún examen le hacen una imagen y encuentran una costilla fracturada que tal vez en algún momento hasta se osificó de manera inadecuada y puede llegar a perforar el pulmón, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer los controles con esa finalidad. Las extremidades, ustedes han visto que ahorita la las radiografías de extremidades inferiores son muy comunes, cada vez se envían más, cada vez hace ese mayor control. ¿Para qué? Eso nos ayuda a verificar que las extremidades tengan una buena posición, que no haya un equinovaro, como lo que vemos aquí, no haya esa curvatura hacia afuera como tal de las piernas, o no haya una posición inadecuada en la cadera, etcétera. Para poder nosotros determinar que las extremidades están funcionalmente bien, tenemos que a veces apoyarnos de exámenes, porque a veces decimos, no, así mismo es, pero no nos evidenciamos que tal vez tenga la curvatura. ¿Por qué? Porque el espacio intrauterino era muy pequeño, la posición, estamos haciendo posición inadecuada del bebé, apenas tiene 4 meses y lo ponemos en el andador o solo lo ponemos en la cadera sentado. Eso ayuda a que se vayan a empezar a formar una posición inadecuada y va a salir perjudicado el niño. Entonces, si nosotros no hacemos esos controles de prevención para poder diagnosticar esto, mientras mayor sea el atraso del diagnóstico, va a ser más difícil, porque como nosotros estamos mencionando de que eso se osifica en alguna etapa de la vida, ya no se va a recuperar solo con un tratamiento de terapias o tratamientos externos, ya se van a mejorar con tratamientos quirúrgicos y la idea no es llegar a algo más agresivo, sino tratar
de diagnosticarlo de manera oportuna para que la complicación o el daño como tal o la repercusión no exista o sea mínima como tal. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a que un bebé recién llega y vamos a evidenciar su parte genital, tenemos que ver si está todo integral. Ejemplo, cuando nació no se dieron cuenta que un testículo está más arriba, nunca bajó. Si no baja en cierto determinado tiempo, tiene que ser partícipe de una cirugía para poderlo ubicar, porque eso no es solamente que está ahí y no va a pasar nada. Con el tiempo puede llegar a producir un estrangulamiento, muerte de ese lugar y por ende una necrosis, una muerte de tejido que va a terminar con complicaciones porque el tejido en la parte interna de nuestro organismo se va a morir un tejido y por ende va a haber una infección porque yo tengo que rechazar de alguna manera. Ejemplo, yo tengo un paciente, como lo que nosotros mencionamos o han escuchado que son los hermafroditas. Las mujercitas también tienen parte del clítoris muy grande y se asemeja a una presentación de un pene. Hay cirugías para revertir eso, pero muy aparte de la cirugía, porque es algo muy costoso, algo que en el país no se aplica mucho, es la parte hormonal. Yo tengo que ver si solo se desarrolló ahí o si nosotros hacemos un estudio de imagen, un estudio hormonal, vemos que no se desarrolló bien el útero, vemos que no tienen ovarios. No es solamente de que, ya, listo, estamos de esto y no pasa nada, va a seguir tu vida normal. Puede suceder que la parte interna también esté afectada. Entonces, la idea es que de forma pronto, si hay de alguna manera, ejemplo, existen los ovarios, existe el útero y la parte externa está afectada, vamos a contrarrestar de alguna manera con problemas, perdón, resolviendo problemas hormonales, endocrinos, etcétera, para poder revertir y que no suceda, ¿sí? Porque no es solo una afectación, como yo les digo, física que solo estamos viendo, va a afectar a la parte de su salud, porque la mayoría, no todas, no, pero es una salud reproductiva que lo que desea, que en algún momento llegara a tener un hijo, como les digo, no todos, pero en su mayoría. Entonces, imagínense llegar a decirle a los 15 años recién, porque empezaron a tener evidencia de que no menstrua, a decirle, ah, sí, sabes qué, que tú no puedes tener hijos. Nunca se vio, nunca. Si se trata de manera oportuna, se diagnostica, se va a buscar solución. Y si no, de manera pronta se va a ayudar a direccionar esas ideas, ¿sí? Porque esa es la idea como tal de todo esto. Si nosotros diagnosticamos pronto, de manera oportuna también vamos a buscar solución al problema o a tratar de contrarrestar todo esto, ¿sí? El crecimiento y el desarrollo. En cada etapa de la niñez y de la adolescencia como tal, nosotros vamos haciendo cosas. ¿Como qué? Ejemplo, si yo ya tengo 8 meses, yo ya tendría que balbucear, que reírme, que gritar, que tratar de gatear. Pero viene un niño de 10 meses que no habla, solo come, duerme y llora. Come, duerme y llora. Vamos a hacerle un examen porque recién yo ya veo que está medio raro y lo llevé a hacer atender. No tiene esa capacidad de conectarse, no tiene esa capacidad de socializar con su entorno, no tiene esa capacidad de respuesta, podemos evidenciar que el niño tal vez sea que tenga o sufra algún tipo de autismo, algún tipo de problema neurológico o algún tipo de problema intelectual. Tenemos niños de 2 años que no hablan. Lo vamos a hacer un estudio como tal y tienen un problema de un frenillo fatal que le impide hablar como tal. O tiene un problema del lenguaje o un problema audiovisual, perdón, auditivo. El niño no escucha en su totalidad o tiene una hipoacusia, que es el escuchar muy poco, y por ende no repite y no habla y no expresa, porque no puede escuchar y al mismo tiempo no puede expresar lo que él está escuchando. Entonces, si nosotros dejamos como que no pasara nada, ejemplo, en una de las clases, no me acuerdo si era con ustedes o con quién, decían que un niño de 3 años, él se alteraba cuando veía algo, lloraba, no le gustaba compartir con nadie, le encantaba un dinosaurio y era el dinosaurio para todo lado, casi no hablaba, solo comía, solo hablaba con la mamá y el resto nada. Y me dice, ¿qué será? Si nosotros no lo llevamos a que el médico de manera pronto vea que el niño no está hablando, no está socializando, tiene características de preferencia, se podría decir, ante un objeto, yo nunca lo voy a relacionar que tal,
tipo de autismo. ¿Qué tipo de autismo? Va a variar porque hay un número diferente de autismo. Pero yo tengo que tratar de diagnosticarlo pronto. ¿Para qué? Para mandarlo al especialista para contrarrestar o que esa sintomatología no empeore, porque puede llegar a empeorar todo el cuadro clínico de ese paciente. ¿Sí? Yo ya sé que a los 5 años, perdón, a los 2 años ya me tiene que expresar oraciones, ya me tiene que hablar, ya me tiene que decir mamá, mamá esto, mamá, papá esto, el gato esto, el perro esto, etcétera. O sea, ya me tiene que empezar a explicar muchas cosas en breves frases o oraciones, pero si no lo hace, solo dice mamá, papá, teta, ma, algo está pasando porque puede o que esté muy consentido o que no le permitamos expresarse. ¿Por qué? Porque a veces hay accionarios de los padres, cuidadores, lo que sea, que medio grita algo y le damos cualquier cosa con tal de que no vuelva a decir nada. Entonces hay accionarios que no están permitiendo bien su desarrollo y por ende no estás permitiendo bien un desarrollo intelectual correcto, ¿sí? Yo ya sé que tiene 5 o 6 años y él ya tiene que tener una capacidad de repetir muchas cosas, capacidad cognitiva de aprender muchas cosas, capacidad de bailar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo veo que un niño de 2 años, un año, y nosotros que ya sabemos posterior del año, ya tienen que tratar de caminar o no. Pero si yo ya tengo un niño de 1 año y medio y no camina, puede que tenga algún problema de cadera y el dolor le impide y por eso prefiere no caminar. Pero nunca le hicimos un estudio, un ejemplo. Y cuando ya le vamos a ayudar, porque, ay, es que sabe que ya tiene 1 año y 8 meses y no me camina. Solo por ahí cuando quiere algo se gatea y ya. Vemos y hay dislocación de la cadera. Entonces, la cabeza del fémur está movida. Entonces, ¿cómo va a caminar si hay un dolor? Pero nunca le evidenciamos porque no le llevamos a la consulta. Entonces, al momento, como yo les digo, aquí tenemos una lista de lo que tenemos que hacer dependiendo del tiempo, ¿no? Algunos se tardan un poquito más que los otros, sí, pero no puedo ver que 2 años y no me camina, no puedo ver que 1 año y ni siquiera gatee, no puedo ver que 7 meses y ni siquiera trate de sentarse, un ejemplo, etcétera. No puedo saber que 2 años y no me hable ni palabras, nada, solo diga mamá y papá. Entonces, algo puede que esté pasando. Y si yo dejo que eso siga y siga como que nada estuviera sucediendo, recuerden que mientras más tarde sea el diagnóstico, más tarde sea eh, el nosotros evidenciar cualquier conducta, más difícil es recuperar o contrarrestar, porque ya está bien marcado eso. Sí, así que siempre hay que estar pendiente de todo. Ejemplo aquí como hablamos del consciente intelectual. Claro, yo tengo que hacer análisis, test para poder yo evidenciar, porque puede que, como yo les digo, 2 años y no dice nada, no repite, no habla, solo cuando tiene hambre dice mamá, o tiene un problema intelectual o tiene un problema social y puede estar relacionado, como yo les digo, al espectro autista. Entonces, no es que a veces, ay, es que como saben decir, el contexto como veníamos hablando anteriormente, el maltrato físico y les ayuda, ¿no? No siempre es así. Hay muchas enfermedades, hay muchos problemas, no el maltrato va a mejorar ni nada. Lo que puede, perdón, lo que puede llegar a hacer es causar más problemas en ese paciente. Así que hay que tener muy en cuenta con este tipo de cosas. No es solamente como yo les digo, claro, perdón un momentito. Ya, entonces nosotros no podemos solo, claro, decir que vamos a resolver con cualquier situación, ejemplo, como yo les digo, vamos a causarle que el niño, con el maltrato vamos a recuperar todo. No, no es así. No siempre el decir, ay, sí, hay que corregirlo, va a mejorar la historia. No, a veces le empeora. Limitamos a alguien, cohibimos a alguien, causamos traumas a alguien y lo que vamos a causar a corto o a largo tiempo es eso, empeorar la situación en vez de mejorarla, ¿sí? Sí hay que tener muy en cuenta con las características que vamos mencionando para poder nosotros direccionar de forma correcta, ¿sí? Aquí tenemos otros ejemplos como es el crecimiento y el desarrollo infantil. El crecimiento no es lo mismo crecimiento y desarrollo, ¿no? Consiste en un aumento progresivo de la masa corporal. Claro, nosotros estamos creciendo. Ahora, el desarrollo va direccionado a procesos como qué? Conductas, respuestas de nosotros, estado de nosotros cognitivos, porque nosotros vamos viendo que va desarrollando. No, cualquier situación puede crecer, de ancho o de alto.
pero el desarrollo tiene que ir acompañado de la mano del crecimiento, como venimos hablando hace un momento, claro. Tiene tanto edad porque va creciendo, pero también tiene que ir desarrollando sus capacidades, desenvolverse. Él empieza ya a reconocer más cosas, la niña ya comienza a hablar, a bailar, el niño ya le gusta esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el desarrollo es un proceso normal, parte del crecimiento. ¿Qué pasa cuando no hay un equilibrio? El niño sigue creciendo, pero su desarrollo intelectual, su desarrollo motriz, su desarrollo psicológico nunca creció, se mantuvo o está creciendo en muy corto tiempo. O sea, no crece, se está deteniendo, está muy lento el proceso. Puede que tenga algún problema, como yo les decía, ya sea la enfermedad como tal o la parte social. Existe un trauma que le impide el desarrollar correctamente sus capacidades de respuesta, sus capacidades motrices, sus capacidades sociales, etc. Porque puede haber incluso un estrés post-trauma, ejemplo, ¿sí? O un trauma asociado ya sea de parte física, de parte sexual, de parte verbal, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesito, no se olvide, que el crecimiento, que es el aumento como tal de la masa porque está creciendo como tal, ya que nuestras células comienzan y comienzan a seguir creciendo según la necesidad, y el desarrollo debe ir acompañado a ese crecimiento, para poder nosotros direccionar que está bien, ¿sí? Porque todo va de la mano. Las etapas como tal de crecimiento, desde el momento de la fecundación, comenzamos con un proceso de crecimiento porque ya viene el amor, ya viene la formación, comienza a formarse el cuerpo como tal y de forma intrauterina comenzamos a crecer, ¿sí? Porque eso es un crecimiento. Lo que les mencionaba hace un momento, cuando hay un espacio intrauterino muy pequeño, puede conllevar a problemas motrices, problemas neurológicos, etcétera, porque está impidiendo que ese cuerpo se desarrolle normalmente. Por eso un embarazo múltiple, o sea, embarazos gemelares, de trillizos, etcétera, hay alto riesgo porque puede que no haya un espacio correcto para un crecimiento adecuado. Un embarazo de una mujer de que mida menos de 1,50 m es un embarazo de riesgo porque no hay un espacio correcto para el desarrollo de ese niño. Entonces, por eso estamos viendo que el crecimiento, hablando de masa como tal, de nuestro porte, ¿sí? Tiene que ir siempre correcto a nuestra capacidad. Y por eso es que vemos que cuando hay un embarazo de riesgo, está asociado también crecimiento intrauterino por un embarazo múltiple o por la estatura baja de la madre, ¿sí? Así que tener muy en cuenta eso. ¿Qué puede afectar todo lo que nos rodea? Un mal ambiente o un mal apoyo social, psicológico, lo que sea, puede ir afectando. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos embarazaditas que son madres solteras, no todos tienen la misma capacidad de percepción. Algunas van a salir más afectadas que otras, algunas les va a afectar más, no solo la parte afectiva, sino la parte social, la parte emocional, la parte psicológica, porque el pensar, me toca afrontar todo esto sola, me toca ver cómo cuando ya tenga el bebé, a quién le voy a dejar, quién me va a encargar, a quién le voy a pagar, dónde, qué guardería voy a dejar, ya no me alcanza el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso como tal. Aparte, agreguémosle el desarrollo como tal y al desorden hormonal que hay en ese tiempo. Es otro problema más que sí nos lleva a la parte social, ¿sí? Afectada, sí nos ayuda. Cuando tenemos el desarrollo y el crecimiento de un niño en las etapas, siempre recordemos porque van en conjunto, ¿no? El niño va a afectar la etapa del desarrollo, perdón, del dormir, la tranquilidad, se podría decir, la estabilidad en cuanto al descanso va a ir variando hasta que se acople a una zona horaria, se podría decir, externa de la parte intrauterina, sí va a afectar en ciertas circunstancias, ¿sí? Lo que les venía mencionando hace un momento cuando estábamos hablando de la fecundación intrauterina. Sí, cuando ya vemos que cualquier complicación de las que les venimos mencionando, los controles como tal prenatal y los controles en el embarazo son más exhaustivos. Ya no solo es un eco cada 3 meses, ya no solo es un control una vez al mes, van a ir variando y va a ir aumentando la secuencia y el apoyo como tal, ejemplo de imagen de eco, para poder nosotros verificar que están creciendo bien. Porque si vemos que hay un espacio intrauterino muy pequeño
y ya está el feto, ya está bien formado y desarrollado, lo más ideal es retirar, suspender el embarazo, sacar el bebé, ya está a término, madurarlo de forma pronto la parte pulmonar, porque en algún momento puede llegar a estar afectado y que le falte su espacio, no va a haber un movimiento adecuado, una circulación correcta y el bebé va a ser el perjudicado. Y recordemos que todo el proceso puede llegar a una complicación posterior. Lo que venimos hablando sobre el desarrollo como tal, en la etapa de la infancia intermedia y la adolescencia. Una de las etapas más complejas, siempre llévense en la mente, es la adolescencia. Recuerden, aceptación de los cambios físicos, aceptación de los cambios hormonales, aceptación de la parte social. Es cuando yo quiero definirme cómo seré o cómo soy y cómo voy a ser. Existe ese proceso, existe esa etapa y es una por eso de las más complejas para nosotros poder tratarlos, ayudar, sacar información, etc. Siempre con un apoyo para nuestros pacientitos para no tener problemas posteriores y luego no detectar de forma oportuna cualquier inconveniente. Sí, de las inmunizaciones hay una diapositiva solitas y exclusivas para hablar eso que ya vamos a hablar. Ahora, con todo lo que venimos hablando, la idea siempre es de esto. No nos llevemos fuera de nuestra cabecita que para poder nosotros diagnosticar o disminuir las enfermedades que son muy consecuentes o son muy seguidas en la infancia o que se da muy repetidamente en la infancia, nuestros pacientes tienen que mejorar su calidad de vida. ¿Cómo lo vamos a hacer detectando todo esto con los controles, no? Pero ¿con qué estrategias? Sintomatologías, controles continuos, etcétera. ¿Cuáles son las enfermedades que son muy comunes en nuestros pacientes? Aquí generalizamos el dolor de garganta, pero el más problema es una faringitis. ¿Por qué se da una faringitis? Hay diferentes tipos de situaciones de por qué se da. Lo más común, todo niño en la etapa menor de 5 años se quiere llevar a la boca todo. Incluso un adulto está con un esfero y ya se lleva a la boca, los dedos ya se lleva a la boca, el teléfono ya se lleva a la boca. Es muy común hasta crear defensas, hasta que el organismo se acostumbre o se adapte al proceso como tal de cualquiera de estos inconvenientes que estamos externos, como el llevarnos un objeto a la boca, vamos a crear sintomatología, como el dolor de garganta, como le digo, o la faringitis, que es la inflamación de la faringe. Entonces, la idea es tratar de ver, ¿no? Lo que es lo común. Está con tos, está con dolor de garganta, lo típico, automedicación, cualquier antibiótico. Común, aquí, yo tengo amoxicilina, démosle amoxicilina. Y a veces es una infección viral. Y como tal vez con ustedes conversé o con cualquiera de algún otro grupo, la resistencia a los antibióticos los generamos nosotros mismos por hacer el mal. Creemos que estamos haciendo el bien al dar cualquier medicamento, pues estamos haciendo el mal. Entonces, con estos controles nosotros vamos a hacer educación a nuestros pacientes, a decirle que hay faringitis virales. La inflamación de la faringitis se puede dar a veces hasta por gritos, por algún proceso viral como la gripe ahorita o el COVID. No tenemos por qué dar antibiótico. Tratemos de calmar la sintomatología, sí, pero verificar si cuál es el origen para no crear resistencia antibiótica, porque no nos olvidemos, ahorita le generamos resistencia antibiótica, en la próxima ocasión que tenga una infección como tal, ya no va a necesitar una simple amoxicilina, nos vamos a ir al otro extremo. Y ese otro extremo ya es un antibiótico que va a causar más efecto adverso a nuestros pacientes y más daño a nuestro organismo. Así que es muy común las infecciones a la vía aérea alta, la faringe como tal. Es muy común una inflamación. Todo lo terminado en itis es inflamación. Entonces es muy común tener una faringitis. Al momento de nosotros tener una faringitis, como les digo, puede ser por cualquier situación. Tratemos de limitar la automedicación, tratemos de mejorar esta educación para no tener repercusiones posteriores. Y claro, si es que viene un niño con una faringitis y en realidad es un proceso bacteriano, tenemos que tratarlo pronto para que esa bacteria no migre a otro órgano y ya no haya una faringitis, sino una neumonía. Pero eso nosotros vamos a evidenciar
con un cuidado preventivo, un control preventivo a mi paciente, ¿sí? Infección a las vías urinarias. Es muy común olvidarnos que tienen que tomar agua los niños. ¿Qué pasa? Es muy común que las niñas se sienten en el piso y como es un órgano muy susceptible, que puede estar directo, se pueden sentar directamente en el piso, en el pasto, en un lugar sucio, puede asociarse a una infección. Entonces, si llega una niña inferior a los 3 años, 2 años, que ya no, tal vez todavía no habla que tiene sed, pero yo sí sé que tengo que darle agua. Yo ya sé que sí, es un poquito descuidada porque es una niña, juega, le gusta jugar, quiere estar, se sienta en todo lado, pero yo tengo que estar pendiente de ella. Si llega una niña con infección a las vías urinarias menores de 3 años, es porque está mal cuidada, ¿sí? Es difícil si un niño está bien cuidado, administrado bien el agua, tratar de educarle que no debe de hacer siempre este tipo de cosas, que llegue con infección a las vías urinarias. Es muy complejo, no debería ser lo correcto, pero sí sucede. ¿Por qué? Nuevamente les digo, es difícil controlarlo, pero tenemos que hacerlo. Que claro, que la niña vaya y se siente en la tierra, vaya y se siente en el piso, vaya y se siente en eso sucio, vaya y esto y esto. Constante cambio de ropa interior, higiene adecuada, todo. Otro de los problemas que se dan en las vías urinarias es el mal cuidado al momento de los niños que nosotros les cambiamos los pañales. Sabemos que en los varones es un poco más complejo de que haya una infección en las vías urinarias medio que en realidad no tome agua, pero nos ayuda que es un órgano externo en su totalidad. En cambio, en las niñas es un órgano que tiene una puerta de entrada para las infecciones. Entonces, al momento de que si nosotros hacemos una limpieza inadecuada, una higiene incorrecta, hacemos de arriba hacia abajo es lo correcto, pero si hacemos al contrario y arrastramos las bacterias del ano hacia la vagina, va a haber una infección. Y es muy común tener infecciones por esos motivos, por el mal cuidado, más no porque no tomen agua, etcétera. Es por el mal cuidado, ¿sí? Infecciones de piel, de la misma manera como las faringitis, acostumbrados a topar todo, a ser un poco curiosos, a palpar, a querer conocer o al estar tan expuestos a golpes, a laceraciones, como decimos vulgarmente, los raspones, al estar expuesto a cualquier este tipo de situaciones nos conlleva cualquier daño o a cualquier problema tópico por cualquier circunstancia. Ya que nos cortamos por ahí y solo nos hacemos así y seguimos, porque somos niños y es normal, pero los cuidados deben darse continuamente. Los controles tienen que ser preventivos por eso, porque si yo ya veo que un niño está constantemente con lesiones dérmicas, a veces no puede solo estar asociado a eso, puede estar asociado a algún problema como tal. Yo ya le veo que el niño está comenzando a tener, ejemplo, un niño de 2 años continuamente, se le dice vulgarmente paspa, pero son zonas de piel muy muertas, densas, gruesas, que comienzan a generarse para cubrir la lesión que tiene. Está tal vez lleno de hongos y es tópico, o a veces pudo haber estado por ahí envuelto algo interno también y sea subcutáneo. Mucho ojo, la infección de hongos puede llegar a matar. Si no se trata de manera adecuada y si dejamos, puede llegar a huesos y por ende producir una muerte. Así que hay que tener muy en cuenta esos cuidados preventivos. La sinusitis. Los senos paranasales son muy comunes en los niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque ellos no se tragan o no escupen, no hacen la expulsión correcta de las secreciones nasales y pueden llegar a acumular. Entonces nosotros vemos que los niños ya no hablan normalmente, sino comienzan a hablar con una voz como de poppy, muy nasal. Si tenemos pacientes que tienen algún tipo de sinusitis y comienzan a hablar con la voz nasal que les mencioné, puede que tenga acumulación de secreciones en los senos paranasales, que es en la parte de aquí. Y es difícil porque los niños, como les digo, no pueden hacer la acción de aspirar o tragarse, como yo les digo, o escupir, expulsar. ¿Sí? Entonces, a veces solo son secreciones hialinas que no son infecciosas, pero a veces, si estuvo mucho tiempo, sí puede haber infección, ¿sí? Si no se expulsó de manera adecuada, puede haber una infección y por ende producir más daños. Se pueden haber taponado, tiene que haber aspiraciones, nebulizaciones, medicamentos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo diagnosticamos eso? Siempre con la prevención, siempre con las consultas, ¿sí? Y lo más común que nuestros pacientes
todos en general nos vayamos resfriando por ahí. Todo niño es tan propenso y como es una esponja a sí mismo para el conocimiento es muy propenso a las enfermedades porque su sistema inmunológico todavía se está desarrollando. Entonces, cuando hay algún paciente que se contagia de cualquier resfriado común, ya sea por el cambio de clima como tal o por algún proceso viral, que ya sea alguna gripe, nosotros comenzamos a tener lo más común, gripe, tos y algún problema de garganta. A veces se va a necesitar medicamento o a veces es un proceso viral que va a venir y se va a ir. Pero, ¿qué pasa? Lo común que nosotros tenemos, darles antibióticos. Ah, sí, está con tos, démosle amoxicilina. Ah, sí, está medio mocoso. A veces es secreción hialina, muy transparente. No se le ve nada de infección. Igual le dan antibióticos. Y es un proceso viral, que viene el virus, hace su trabajo y se va. Pero no, nosotros queremos crearle resistencia y tome el antibiótico. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Nosotros ya estamos estudiando, a ustedes les van a preguntar, ustedes van a tener familiares, ustedes van a tener pacientitos, que van a ver todo esto. Tratemos de cortar ese daño que estamos haciendo a nuestros pacientes, ¿sí? Porque créanme que lo único que vamos a causar con todo esto es daño, ¿sí? Ya, espérenme un ratito. Ya, ahora vamos a hablar de las vacunas. Como yo les decía, hay unas diapositivas exclusivas para las vacunas. El programa de inmunización del país, el programa ampliado de inmunizaciones que se lo llaman, anteriormente se le conocía como PAI, ¿sí? Este proceso, este programa, tiene como finalidad disminuir la mortalidad, bueno, la morbilidad primero y la mortalidad en nuestros pacientes, que son prevenibles mediante la vacunación. La vacunación es, en el país existe de forma gratuita. Sí, hay vacunas que a veces se acaban, le dicen regresa de 15 días, etcétera, pero existe. Siempre es una prioridad, porque más caro le sale al país o a quien sea, en su familia, en su casa, en su trabajo, en donde sea, tener más enfermedades, porque vamos a tener muchos niños contagiados, nos va a salir más caro la hospitalización, la gravedad, etcétera, y en el caso de que lleguen a sobrevivir, bien, si no, la mortalidad como tal a que solo poner vacunas. Nos liberan de un sinnúmero de situaciones. Muy aparte de proteger la salud, que es la idea de nuestros pacientes, vamos a hacer una disminución de costos enormes y por ende la disminución como tal de muertes asociadas a cualquiera de estas enfermedades que son causadas por la no administración de las vacunas, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo como tal. El programa ampliado de inmunizaciones tiene ese objetivo. Existen diferentes tipos de vacunas. Hay vacunas, como las que vamos a hablar aquí, que producen inmunidad, que son artificiales, que vienen atenuado el virus, quiere decir, el virus viene muerto, nos inyectan, está como está muerto, nuestro organismo lo detecta, lo va y lo ataca, crea anticuerpos y ya estamos listos para contrarrestar cualquier otro tipo de infección. Hay otros que ingresan como tal el ARN del virus, nada más. Lo mismo el proceso que nosotros hacemos, en otras vacunas viene el anticuerpo ya colocado junto con el virus o la bacteria atenuada para nosotros estar listos de las dos maneras ante una infección eminente. ¿Cómo se administran las vacunas? Existen diferentes tipos de vacunas. Hay unas vía oral, intradérmica, subcutánea e intramuscular. Ustedes, durante su proceso como tal ya de profesionales, cuando ya estén trabajando, se van a dar cuenta de que cada vacuna se administra de forma diferente, pero esto tiene un motivo. Ejemplo, bueno, la vía oral ya sabemos que se va a absorber de forma efectiva en la mucosa oral como tal, ¿sí? En el país, la fiebre tifoidea no la administramos vía la administramos subcutánea aquí en el país. Pero sí, la polio y la rotavirus de vía oral, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros no administramos una vacuna en la vía correcta? Un ejemplo, tenemos la neumococo que es intramuscular.
Las moléculas que forman la estructura de esta vacuna está hecho para que se absorba en el músculo, pero yo no lo voy a administrar intramuscular y lo administro subcutáneo como vemos aquí. No cogemos la jeringuilla en forma correcta como que vayamos a escribir, sino la administramos a 45 grados y por ende se queda en el subcutáneo, o sea, en la grasita como tal, debajo de la piel y sobre el músculo. Lo que va a hacer mi organismo es ir a atacar eso, ya que es algo anormal, no se va a absorber de forma adecuada y puede conllevar a producir una infección, ya que las moléculas no están hechas para que se absorban en esa zona. Muy aparte de causarle algo local del daño, lo más importante, no le estoy inmunizando y el paciente está propenso a alguna enfermedad. ¿Qué pasó con lo del COVID? Ustedes veían, la administración del COVID es intramuscular. En el deltoide se administra de forma como que yo estuviera escribiendo. Pero a ustedes veían, por ejemplo, en los videos, en todo lo que se hizo de difusión de información, que venían y les inyectaban de esta manera, de forma subcutánea. Claro, no llegaba al músculo. Y es por eso que decía, pero yo estoy con las 3 dosis porque me enfermé, ¿qué pasó? Esto, lo otro. Sí, la vacuna no te va a curar del todo y no es que te va a evitar que no te dé la enfermedad, te va a evitar la complicación de la enfermedad. Pero había pacientes que decían, no, es que tienen las 3 dosis y mira, está súper mal en la terapia intensiva, ya ni sé qué. Y pacientes que fallecieron con 2 dosis. No supimos nunca el contexto de esa aplicación, pudieron habérsela puesto mal. Era intramuscular, se la pusieron subcutánea. Nunca se absorbió de forma correcta, el organismo fue, la rechazó. Se produjo un acceso leve, se reabsorbió y ahí quedó. Entonces, si yo no administro una vacuna, no es que donde sea que se vaya, se va a absorber, ya lo inmunicé y ya está vacunado y ya está libre de la enfermedad. Yo puedo causar que ese paciente esté expuesto a cualquier enfermedad porque yo no lo administré de forma correcta. Y hay enfermedades que lo lógico es que estas vacunas nos prevengan enfermedades graves, ¿no? Entonces, tenemos enfermedades muy graves. Ejemplo, poliomielitis, parálisis como tal, ya sea cerebral o motriz, rotavirus, daño y ruptura de los intestinos que pueden conllevar a una peritonitis y una muerte. Tenemos otro de los ejemplos, aquí, bueno, aquí solo habla de la aplicación posicional, la BCG, que es la intradérmica como tal, que tenemos que formar la pápula, aquí está la BCG. Evita la tuberculosis meningia, ¿sí? Entonces imagínense las meningias que son las que cubren la parte del cerebro, algún daño neurológico. Y recordemos, no es un daño neurológico leve, es un daño neurológico grave que puede conllevar a una repercusión parcial, total o terminal como tal, como yo les digo, ya definitivamente con eso. ¿Sí? Tenemos las vías, como yo les decía. Mucho ojo con cómo lo vamos a administrar. Aquí tenemos el esquema. ¿Por qué? Aquí ya hablamos de cada una de las vacunas. ¿Por qué es tan importante cuando le dicen regrese después de 2 meses para la vacuna? No es cuando yo quiero. Es porque si pasan 3 meses, dentro de ese tiempo existe el beneficio de la otra dosis. Pero no, yo regreso después de 6 meses. Esta vacuna primerita ya no está de nada, ya no sirve, ya no está el anticuerpo y viene la otra y es como haber empezado otra vez. Pero si yo le pongo aquí y regreso al tiempo, lo que crea es una repotenciación entre lo que queda de esto, entre lo que queda de lo otro y lo protege más en el tiempo determinado, porque ese espacio de vida es cuando más propenso corre riesgo al paciente enfermarse y por ende complicarse o fallecer. Si le dicen después de un año, aquí dice, bueno, se puso hoy 26 de agosto, vamos a contar septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, a los 6 meses tiene que regresar, es porque hasta esa fecha la vacuna le está protegiendo. Y si usted deja pasar más tiempo y viene la enfermedad oportunista, el virus, bacteria, cualquier microorganismo, lo que va a hacer es llegar al paciente, el paciente no tiene nada de anticuerpos porque ya cumplió el espacio y por ende complicarse y puede llegar a fallecer, ¿sí? Entonces es muy importante respetar los tiempos,
respetar la vía, porque ya sabemos que si no se administra de forma correcta, en la etapa correcta, con la dosis correcta, como los 10 correctos de los medicamentos, lo que voy a hacer es causar que el medicamento no me haga efecto. En este caso, la vacuna nunca me haga efecto, porque yo puedo dejar desprotegido, puedo dejar que mi paciente esté expuesto a cualquier enfermedad y por ende mi paciente va a tener cualquier enfermedad que cause una muerte incluso, ¿sí? Ustedes en la plataforma tienen toda la presentación de las vacunas, cómo se administra. Es muy importante, por favor. Hay algo que si en algún momento ustedes, espero yo que estén trabajando de forma profesional y vayan a hacerse cargo, ejemplo, de un proceso de vacunas, respeten la cadena de frío. Si yo no cumplo una cadena de frío, que es la temperatura adecuada de almacenamiento de la vacuna, yo le puedo estar inyectando agua. Recordemos que las vacunas tienen un microorganismo, ya sea muerto, ya sea con el ADN, ya sea el ADN, el anticuerpo y más, etcétera, etcétera, hay diferentes tipos de vacuna. Lo que yo voy a hacer en algún momento es vacunarle agua y por ende nunca me va a funcionar, ya que yo no permití una cadena de frío adecuada y por ende yo no estoy vacunando nada que esté funcionando. Yo dejo que eso se dañe. Y como ya nosotros venimos hablando, cada vacuna es cara. Cada eh, dosis, dependiendo de la vacuna, va aumentando de precio, dependiendo la edad, va aumentando de precio, dependiendo incluso las temporadas. Porque, ejemplo, cuando pasó esto, ejemplo de Rusia, hay vacunas que venían de allá, que eran fabricadas allá y las traían acá. Comenzamos a no tener y aumentaron los precios de forma indiscriminada y a perder un tiempo y un espacio específico para poder administrar, que dentro de un tiempo todavía cumplía, pero si nos pasábamos ya no, empezamos incluso a poner refuerzos. Pero si nosotros perdemos eso, no cumplimos, lo que estamos haciendo es desproteger a nuestros pacientes y por ende puede llegar a una complicación, ¿sí? Como les digo, cada una de las vacunas que ustedes tienen esta presentación en la diapositiva, léanla, ¿sí? No se olviden de eso para poder ustedes reforzar su información, reforzar sus conocimientos y así poder aprender un poquito más, ¿sí? No se olviden, cada, eh, cada etapa del desarrollo, estamos hablando de la parte infantil, pediátrica, adolescente, cada espacio, cada actividad que se tenga que realizar, ejemplo, de las vacunas, los controles, todo tiene la finalidad de disminuir las enfermedades de nuestros pacientes. Tienen esa finalidad, quieren cumplir con el hecho de que no se nos compliquen, que no se nos enfermen y por ende que no se nos mueran. Porque si nosotros dejamos pasar cualquier circunstancia, cualquier conducta, cualquier sintomatología, cualquier eh, problema que tal vez estamos detectando de forma visual y lo dejamos pasar como si nada, mientras más largo sea la etapa de accionar, menor va a ser el beneficio. Como les decía, un ejemplo de los pacientes, nosotros no lo llevamos y nunca vimos que tenía los pies de Quinovar. Y al año y algo que quiso caminar, vimos que no estaba caminando y empezamos a ver que se caía, empezamos a ver que tenía una posición inadecuada, se tropezaba muy seguido, lloraba y no quería caminar, se negaba. Le dejamos, como yo les digo, hay personas que les obligan. Vamos y le llevamos al médico y claro, tiene una posición inadecuada, el dolor, el peso, recordemos que es nuestro peso, cae en las rodillas, hay un dolor o hay una dislocación como tal de la cabeza del fémur, ya no está bien ubicada en la parte de la cadera, obvio va a generar dolor. De alguna manera va a representarlo y no va a querer caminar, va a evitar, como cualquier otra persona, si nos duele algo, quedamos quietitos. Entonces, si lo tratamos o lo evidenciamos pronto, ¿qué vamos a hacer? Claro, este niño, esta niña está pasando algo. Pronto, terapia física, hay instrumentos que ayudan a mejorar la postura, hay ejercicios. Pero si yo ya voy después, cuando ya se ha osificado todito, ya no me va a ayudar. La posición de forma estética se va a ver feo, tal vez ya no haya mucho dolor. A lo largo del tiempo sí, porque el peso ya no está de forma lineal, sino de forma curvatura y va a afectar la parte osteotendinosa y por ende mi paciente va a tener repercusiones y ya no va a ser algo sencillo, sino ya puede ser algo quirúrgico. Y si estamos hablando de que
estamos en la salud pública, tal vez, no va a haber las cirugías tal vez en este país y peor gratis, entonces mayor complejidad. Estamos agregando más complicaciones de lo normal a lo que ya una persona puede tener. Así que por favor sean parte, como yo les digo, de la prevención, la promoción y todo lo que nos está dentro de nuestras manos para poder diagnosticar de forma oportuna, para poder nosotros evidenciar cualquier inconveniente para no tener repercusiones posteriores. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran acotar? ¿Nadie? Licen, buenas noches. ¿Cómo le va, Yo Damaris? tengo una duda. Los deberes que está subido en la plataforma, ¿eso van a ser los deberes? Perdón, a ver, ahorita mismo reviso. Disculpen, pero no he revisado porque a última hora me mencionaron. Sí, disculparán. Denme un minuto y ahorita mismo reviso que tengo abierta la plataforma. No, les voy a cambiar, ¿sí? Voy a tratar de ser algo más específico para que no... Bueno, déjenme ver si puedo. Para mañana yo ya les cambio, ¿ya? ¿Les parece? Ya, Licen, muchas gracias. Ya, ustedes han de tener algún grupo de WhatsApp o algo para que por favor pasen ese mensaje. Ya, yo ya mañana, no les aseguro la hora, pero yo mañana les cambio. Trato de ser siempre objetivo, cosas que les sirvan a enfermería como tal y lo que ustedes van a aplicar, ¿sí? ¿Tienen alguna otra Sí, pregunta? Gracias, Damaris, por la observación. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que tengan, algo? No se olvidarán, ya fui bien claro de la presentación de las tareas. Recuerden que ustedes están haciendo, están estudiando un título de tercer nivel, no están realizando un curso. Así que por favor, denle la importancia que merece la tarea para poder yo también darle esa importancia reflejada en una nota. ¿Sí? No nos olvidemos de eso, por favor. Listo, jóvenes. Si no tienen ninguna duda, nos vemos en la próxima clase. Una buena noche. Siempre es un gusto para mí. Tienen mi contacto, cualquier duda, se comunican nomás. ¿Sí? Que pasen muy bien. Una buena noche.